Su nombre científico pertenece al género Phaseolus, pero esta leguminosa es mejor conocida como frijol o poroto en quechua. Domesticado por los antiguos residentes de América, desde el noroeste de México hasta el noroeste de Argentina, el frijol es sin duda uno de los grandes aportes del Nuevo Mundo, y el Perú ocupa un lugar privilegiado en la historia de esta menestra. Se han encontrado semillas de esta leguminosa en Ancash, por ejemplo, en el departamento de Ancash, hace 10.000 años, lo cual prueba la antigüedad realmente importante. De manera que el Perú, si no es el único centro, es uno de los centros más importantes de origen y, por supuesto, de diversificación de esta leguminosa. Según el doctor Antúnez de Mayolo, en su libro del Antiguo Perú, él solamente clasifica más o menos entre 4 o 5 especies de leguminosas más importantes de esa época, ¿no? Está la caza o parca, que está en extinción, el targui, después el pajuro, los payares y los frijoles. Esas son las leguminosas del Perú de nuestros ancestros. En tanto, Sophie Coe, autora del libro Las primeras cocinas de América, señala que existen 4 especies de frijol domesticadas en la región. El Phaseolus acutifolius o frijol tepari, Phaseolus coccineus o frijol escarlata, cultivadas principalmente al norte de América. Luego, el Phaseolus vulgaris, cuya domesticación, en palabras de Coe, es la más descentralizada. Según la autora, las primeras fechas datan aproximadamente de más de 5.000 años antes de Cristo en México y Perú. Hay uno más, del cual el misionero jesuita Bernabé Cobo, que vivió en Perú de 1609 a 1629, afirmó que eran los mejores de todos, ya sean verdes o maduros. Sophie Coe sostiene que solo puede referirse al Phaseolus lunatus, mejor conocido como payar, variedad originaria del Perú. Los payares son oriundos de acá del país, más o menos tendrán pues una antigüedad de 8.000 años. La cultura mochica, por ejemplo, tiene representaciones de los payares. En los payares, en la cultura nazca, en la Paracas. El historiador y escritor Larco Hoyle hizo algunos trabajos justamente sobre ceramios que mostraban frijoles e inclusive payares que tenían algún tipo, digamos, de incisión o de dibujos. Es una suposición la probabilidad de que pudiera haber sido utilizados estos frijoles y payares, digamos, en prácticas mágico-religiosas. Los payares más o menos existen 12 variedades en las zonas andinas. Los payares tienen proteínas, grasas y ricos, más que todo ricos en hidratos de carbono. Es un gran aporte de energía en los payares. Probablemente las representaciones moche son las más características respecto al payar. Los humanizan, los hacen guerreros. Pero no es la única cultura que acoge al frijol en su arte. Este manto pertenece a la cultura Paracas. Ahí se ubica un personaje que sostiene ajíes y cuyo cuerpo, en forma de vaina, tiene frijoles. Pero este vegetal acompañó hasta la muerte a nuestros antepasados. Hay restos de payar en el señor de Zipán y la señora de Cao. Asimismo, en las tumbas de Cuélap se han encontrado frijol y maíz quemado. Son manifestaciones, digamos, de alguna manera una ofrenda que se hace ya, y esa era una práctica común, ancestral y actual, dicho sea de paso. Esto demuestra la relación entre los pobladores y sus alimentos, conexión que sigue vigente, por ejemplo, en la danza del frijol, poroto payay. Manifestación artística de la provincia de Abancay en honor al poroto, que no solo nos alimenta, sino enriquece nuestro suelo.
frijoles en general, como leguminosas, son plantas que fijan nitrógeno. Y al fijar nitrógeno en suelos que no necesariamente son muy ricos, va a enriquecer el suelo para otros cultivos que necesitan de este elemento. Y es un complemento para gramíneas, por ejemplo. Tengo entendido que hay por lo menos unas 700 a 800 variedades locales conocidas de frejol, Phaseolus vulgaris, ese es el nombre científico. Está el frijol canario, están los frijoles bayos, rojos, el frijol negro, en fin, una serie de frijoles conocidos, ¿no? Este vegetal de colores diversos tiene parientes en peligro, como es el caso del pajuro. Cada vaina de pajuro mide algunas veces el tamaño del brazo de una persona y la semilla a veces son el tamaño de una papa pequeña. Es arenoso, agradable al paladar y los aportes, como ya te decía, de nutrientes es maravilloso porque tiene de 9 aminoácidos esenciales que necesita el organismo, el pajuro tiene 8. En lugar de estar sembrando soya y soya transgénica, podemos aumentar el sembrado del tarbol. Imagínate un aceite riquísimo en omega 6. Además, el tarbol también sirve como abono de las demás plantas. Otros frijoles porotos que tenemos en extensión son la ñuña, ¿no?, que se utiliza tostado. La ñuña es un aporte calórico y más que todo un aporte de grasas también que tiene. Es bastante agradable, se debería dar a los niños como un maní, como para el refrigerio diario, ¿no? Recordemos que el cultivo del frijol requiere poca agua y su preservación implica futuras generaciones mejores alimentadas. Su valor nutricional es indiscutible. Te va a aportar proteínas porque tienen aminoácidos, especialmente las menestras, los frijoles o porotos peruanos. Tienen aminoácidos esenciales, tienen hidratos de carbono y tienen grasas que van a servir para la dieta diaria, para tener energía, ¿no? Los frijoles tienen una gran cantidad de proteína, dependiendo del tipo de frijol. Y tienen una característica, que compensan la falta de lisina de los cereales, en términos fáciles. Los cereales, básicamente arroz, maíz, muy nuestro, tienen una deficiencia en su proteína. Si compensamos esa falta con un alimento que va muy bien y se comparte muy bien, que es un arroz con frijoles, esos arroces o maíz con frijoles, con alguna leguminosa, pasa lo siguiente: cubrimos la falta de lisina y por otro lado complementamos la falta de metionina que tienen los frijoles con la metionina que tienen los cereales. En otras palabras, llenamos como un rompecabezas sencillito nomás, algo que nutricionalmente va a ser de óptima calidad. Entonces esa mezcla de cereales como el maíz con el frijol ancestral, ciertamente, es óptima desde el punto de vista nutricional. Y si la mezcla ancestral de maíz y frijol era nutricionalmente ideal, lo sigue siendo, pero se ha reemplazado al maíz por arroz, que nos recuerda al tacu-tacu. La palabra tacu-tacu me llevó a pensar en palabras quechua. Takuni. Takuni, desde los primeros libros sobre lenguaje quechua, González Holguín, fines del siglo XVI, indica que es revolver una cosa con otra. Ahora bien, ¿qué cosa es el tacu-tacu en realidad? Es un recalentado. Es lo que quedó del día anterior. Y ese recalentado ya se volvió una especialidad. Evidentemente hay mejoras. La mezcla original de frijoles con arroz puede ser cambiada sin ningún problema a payares con arroz, o a garbanzos con arroz, o a lo que usted quiera, acompañada de una rica salsa criolla. Puede ser mucho más, encopetado si se le pone una sábana de un buen bistec. Precisamente así lo sirve el bar-restaurante Superba, ubicado en la cuadra 28 de Petit Wars.
Acá viene siempre por comer este plato, por ejemplo, el más conocido de todos es Bryce, ¿no? Bryce Echenique, que viene cada vez que está de vacaciones acá en Lima, se viene a comer su apanado con tacu-tacu, ¿no? El tacu-tacu tiene acá más o menos aproximadamente unos 50 años como plato tradicional y típico del Superba, ¿no? Antiguamente pedían un submarino con una sábana, ¿no? Y quedó el nombre submarino con sábana, pero al final apanado con tacu-tacu. Pero este platillo se le puede hacer múltiples acompañamientos, como lo ha hecho el restaurante Yamakawa, ubicado a la espalda del mercado de Surquillo. Más o menos del año 74 que se hace el tacu-tacu, ¿no? El plato conocido acá es el tacu-tacu relleno con mariscos. De ahí tenemos tacu-tacu con lomo saltado como el de acá, tacu-tacu con tortilla, tacu-tacu con pescado frito, con chorriana, con lo que quieran. Después de este gusto, vienen dicen el disgusto. Nuestros entrevistados nos dan algunos consejos para evitar esas molestias. Para que no te dé un poquito de gases, tienes que hacer el frijol con un poco de apio. Echarles unas herramientas de apio y eso ya no da muchos gases, ¿no? Pero el frijol acompañado con su aceite de oliva y una copita de anís, olvídese, no pasa nada, ¿no? No hay ningún problema porque con eso es suficiente, creo, ¿no? Es un buen plato y sobre todo que el frijol tiene ayuda mucho a la nutrición, ¿no? Solo queda decir, disfrútelo.